Un tejido, es un tejido conjuntivo especial. Mira, hasta el día de hoy la medicina no puede reemplazar a la sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Transfundirse o no, ¿no? Ya no podemos hasta el día de hoy. Y otro problema es que como nosotros no tenemos mucha cultura de donación de sangre, en los hospitales siempre falta sangre. Es otro problema también, ¿no? Porque cada paciente que le transfundimos, su familia tiene que ir hasta Ica, ¿no? Así estamos ahora, no es tan fácil, ¿no? Antes nosotros poníamos, pero el Estado ahora ha puesto otras normas más bravas, ha subido el listón y ahora hay problemas. ¿Ya? Y entonces mira este tejido, el corazón lo pone en circulación, ¿no? Por los vasos sanguíneos, transportando oxígeno, nutrientes, ¿no? Y recogiendo el CO2 y otros desechos, ¿no? Eso es, digamos, la sangre, ¿no? Y está compuesto por dos fases, ¿no? Una fase sólida, que están los elementos formes, que son las células sanguíneas. ¿Cuáles son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? ¿Ya? Tienen sus nombres, también sus sinónimos. Y una fase líquida, ¿ya? Que más o menos es el 50%, que se llama plasma. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está cuando hacemos lo centrifugamos a la sangre, se separa y se pone una parte transparente, ¿no? Que es el plasma. Y la otra parte rojita que se llama el hematocrito. Y ustedes ven, mira que una línea nomás, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Por eso que más todo casi es rojo, o sea, como predominan los eritrocitos, la sangre es roja. Entonces el plasma está compuesto por agua, 90-92% de agua, y eso del plasma depende de la volemia. Aquí quiere decir la cantidad de sangre que hay. ¿Ya? 90% de la sangre del plasma es agua. Y también hay proteínas, de las cuales las más importantes tenemos la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas. Y después menos de 1% están las sales, los gases y todo, ¿no? Glucosa, aminoácidos, nutrientes, hormonas, todo eso es menos de 1%. ¿Ya? Entonces, acá lo que tienen que saber es estas dos proteínas, albúmina y fibrinógeno. Aquí está la albúmina, ¿ya? Vayan aprendiendo su concentración en sangre más o menos es 4 gramos por decilitro, más o menos 4 gramos. Y tiene una semivida de 20 días. Y donde se sintetiza en el hígado, ¿ya? Las enfermedades que, como se sintetizan en el hígado, los pacientes que tienen cirrosis o que tienen una afectación del hígado, disminuyen, ¿ya? Más o menos viven 20 días, ¿ya? Y se pierde por la orina a menos de 20 miligramos por día. ¿Por qué le pongo menos 20? Porque en los pacientes diabéticos, cuando sube a 30, 40, que llaman microalbuminuria, quiere decir que hay daño renal. Por eso le pongo aquí, porque más adelante le van a pedir, ¿ya? Y entonces la albúmina se sintetiza en el hígado. Más o menos su concentración en sangre es 4, apréndanse 4 nomás, porque como el potasio, pues el potasio también está alrededor de 4, ¿no? El equivalente de potasio está a 4 gramos. El otro es el fibrinógeno. Esa vamos a ver en la próxima clase porque está implicada en la coagulación sanguínea. También se sintetiza en el hígado, ¿ya? Ahí está su concentración en sangre de 150 a 300 miligramos, ¿ya? Su vida media sí es menos, no lo he puesto, pero es menos. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, los cirróticos, que la enfermedad es crónica. La cirrosis es un tipo de insuficiencia hepática, se puede decir. Pero cae la albúmina, quiere decir que ese proceso es crónico, ¿no? En cambio, un paciente que esté sano y le cae el fibrinógeno y tiene problema hepático, quiere decir que esa hepatitis es aguda, ¿ya? Porque se consume más rápido. El otro tiene que pasar 20 días para bajar, ¿no? Y como está bien, probablemente no se note la bajada. Entonces, cuando está baja la albúmina, una posibilidad es que tenga cirrosis hepática. O alguna hepatopatía, ese hígado no está. Primera posibilidad es que no esté trabajando, sino. Lo otro que pasa, que no coma, ¿sí o no? No come acá, ¿no? Y lo otro que se esté perdiendo por la
orina, ¿no? Por la orina, ¿ya? Eso más adelante para el cuadro clínico. Después hay diferencia entre plasma y suero, ¿ya? El plasma ya vimos que es la parte líquida, pues, ¿no? El plasma que vimos, la parte líquida de la sangre, ¿no? ¿Y qué es el suero? Cuando ese plasma pierde el fibrinógeno y los factores de coagulación, ¿ya? El suero es cuando el plasma pierde los factores de coagulación, de preferencia el fibrinógeno está, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto no coagula, ¿ya? Otra cosa que hay que saber, el hematocrito, ¿ya? Entonces el hematocrito es esta parte de acá, la parte rojita, o sea, la parte que es la hemoglobina, ¿no? A eso le llaman hematocrito, ¿ya? Y cuando está disminuido, hay anemia, ¿sí? Y cuando aumenta hay realmente deshidratación. En nuestra realidad la primera posibilidad es deshidratación, después es policitemia, o sea, quiere que tiene más hemoglobina de lo normal, ¿ya? Y también puede estar aumentado porque hay hipoxia, ¿no? Por eso es que los habitantes que viven por arriba de los 3.000 metros tienen más hemoglobina que los costeños, por eso los costeños dan soroche, ¿no? Ellos están adaptados a esa altura donde viven, ¿ya? Entonces el hematocrito normal es 45%, ¿ven acá? Cuando disminuye el hematocrito, eso es anemia, ¿ya? Y si aumenta, eso se llama policitemia, ¿ya? Ahí está el pH 7.40, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto es el volumen de la sangre? Más o menos 5 litros, ¿no? Que es el 7% del peso del cuerpo humano. La viscosidad del plasma es más o menos 1.5 la del agua. O sea, la sangre es un poquito más espesa que el agua. Funciones de la sangre, ¿ya? Estas funciones, este es de colegio, ¿no? Respiratoria, transporta el oxígeno, recoge el CO2 de los tejidos, lo lleva a los pulmones, nutritiva, excretora, defensiva. Esto están haciendo ustedes en inmuno, ¿no? Están haciendo inmunología, ¿no? ¿Qué cosa es un antígeno? A ver. ¿Ah? ¿Ya han hecho eso, no? ¿Qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué cosa es un antígeno? ¿Ah? Los fragmentos del patógeno que son expresados en la superficie celular, ¿no? Por ahí va. ¿Qué es un antígeno? ¿Ves? Ya, vamos. Antígeno es la capacidad que tiene, o sea, no cualquier cosa en la naturaleza es un antígeno, ¿no? El antígeno es la que tiene la capacidad de producir respuesta del sistema inmune. Si no tiene capacidad de respuesta, no es antígeno. Claro que nosotros antígenos llamamos la culpa a la bacteria, ¿no? Pero la definición es, si el sistema inmune le hace respuesta, un anticuerpo, ¿no? A eso le llamamos antígeno, ¿no? Porque también nosotros en la medicina se busca material que no tenga, que el sistema inmune no le haga respuesta, ¿no? Por eso que le ponen titanio, por ejemplo, ¿no? El titanio aparentemente no causa mucha respuesta, no es un buen antígeno. Por eso que nos ponen cuando nos reemplazan la cadera, ¿no? Porque te ponen otra cosa y te hacen una inflamación, ¿no? Porque el sistema inmune está capacitado para, digamos, reconocer lo nuestro, ¿no? Y no hacer la respuesta, ¿no? ¿No? Porque cuando te hace respuesta se llama enfermedad autoinmune, ¿sí? Entonces también regula la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre puede irse adentro, la sangre de adentro sale hacia afuera, ¿sí o no? ¿No? Cuando uno toma su trago, un vasito, 2 vasitos de pisco, sientes calor, ¿sí o no? ¿Qué dice la gente? Tómate un pisquito para calor, pero ¿qué hace el pisco? Te vasodilata el plexo que está debajo de la piel y sientes un calorcito, pues. Pero ten cuidado porque ese te estás bajando la temperatura. Pero uno, como todo interesa lo que va en el cerebro, pero a veces hay que saber que puede jugar una mala jugada. Por eso a veces estaba tomando y salía y me dio como mal aire y me puse en marcha. ¿Pasa? ¿No le ha pasado una vez? Pasa. Hay que tener cuidado.
la sangre sale un poquito más, se pone debajo de la piel y eso te da una sensación, digamos, de calor, ¿no? Ya, lo otro es acción hormonal, porque transporta hormonas, pues, ¿no? La acción hemostática, la función hemostática, vamos a verlo la otra semana, ¿ya? Y la regulación del pH, ¿ya? Esas son las funciones de la sangre. Depende de alguno más. Están las células, ¿ya? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer eritrocitos, plaquetas, ¿ya? Y acá el monocito, el linfocito, el neutrófilo, eso lo están viendo en inmunología, ¿no? ¿Ya? ¿El macrófago de dónde viene? ¿De qué célula? ¿Qué célula se convierte en macrófago? El monocito. ¿Cómo se llama? El monocito, ¿no? Y acá están los números. Ah, ya. Están las células sanguíneas. Más o menos tenemos, dice, 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. ¿Ya? Su función es transportar el oxígeno, ¿no? Regular el pH también. Y su vida media es 120 días. Los glóbulos rojos viven 120 días, o sea, 4 meses más o menos. Las plaquetas, su número es de 150.000 a 400.000. Su función es de hemostasia, que vamos a hacer la otra semana. Y su vida media es de 8 a 10 días. ¿Ya? Bien poquito, ¿eh? Los glóbulos blancos van de 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Su función es defensa, ¿ya? O sea, la inmunidad. Y su vida es variable, ¿no? ¿Cuánto vive un neutrófilo? ¿Ah? ¿Cuánto vive un neutrófilo? ¿Ah? ¿Un linfocito? Variable, pero ¿cuánto te más o menos? Los neutrófilos son como los soldados, pues 6 horas, pero ellos viven horas nomás. ¿No? El macrófago a veces vive 3 días, 4 días. El linfocito sí puede vivir en tiempo, como puede vivir toda la vida, ¿no? Porque como cuando nos vacunan, cuando la respuesta inmune ha hecho todavía. No, la respuesta inmune que hace, un linfocito sale de memoria y otro sale efector, ¿no? El efector va a hacer esos anticuerpos, ¿no? ¿Qué anticuerpos hacen primero? El M, ¿no? Después hace el G, ¿no? Y uno queda un grupo queda haciendo de memoria, ¿no? Que puede vivir 5, 10, 15, depende de la enfermedad, ¿no? Hay enfermedades que haces una vez en la vida, ¿sí o no? Como hay enfermedades que vuelves a hacerlas, o sea, la memoria del sistema inmune no es buena, ¿no? Entonces, por eso le ponen variables, ¿no? O sea, unos viven horas, otros viven años. Bueno, esto no creo que eso se preguntarán al laboratorio, ¿no? Este es un eosinófilo, ¿no? Este es un glóbulo rojo, un neutrófilo, ¿eh? Un linfocito, ¿no? Ese es de ojo para... No, eso no le van a preguntar a imagen. Pero hay que saber, ya para que se quiere ser hematólogo. De ahí viene la hematopoiesis. ¿Ya? Proceso de formación, ¿ya? Maduración y diferenciación de la célula, ¿no? Vamos acá, vamos al frente acá. Entonces la hematopoiesis es un proceso de maduración, diferenciación de las células sanguíneas, que son glóbulo rojo, glóbulo blanco y las plaquetas. Entonces todo sale de una célula madre, ¿no? Pluripotente, ¿no? Ya se han descubierto. Entonces, esta célula madre se puede autodividir, o sea, ¿ya? Ahí se puede autodividir. Y dependiendo de algunas señales, citoquinas, hormonas, ¿ya? Factores de crecimiento, puede irse a hacer la línea linfoide, ¿ya? O la línea mieloide. Y la célula linfoide puede hacerse a la línea linfocito B, ¿eh? O a la línea linfocito T, ¿no? El linfocito T, ¿a dónde se va primero? Después de la médula ósea, ¿dónde se va? Al timo, ¿no? Y ahí se capacita, ¿no? Y los que pasan salen al cuerpo humano, y los que no lo jalan, ¿no? Apoptosis, ¿no? Mueren, ¿sí? ¿No? Ya eso es inmune. Ya entonces, lo otro, la sierra mieloide, también hay tipos. Mira, ¿de qué depende? Mira, interleuquina, ¿ves? Factores de crecimiento, ¿ya? Y vamos a ver los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos, ¿no? Tiene una serie
que también factores de crecimiento, mira, y que viene acá, la eritropoyetina, ¿ya? ¿Por qué le digo la eritropoyetina que ser? Porque este es un factor que se usa ahorita en los hospitales. O sea, uno pone eritropoyetina y puede forzar a la médula ósea a sintetizar glóbulos rojos, ¿ya? Y actualmente es un medicamento, ¿ya? ¿Dónde se sintetiza la eritropoyetina? ¿Sabes? ¿Dónde se sintetiza la eritropoyetina? Todavía no. En el riñón, ¿ya? Por el momento cuando vamos en el riñón. Por eso cuando hay insuficiencia renal hay anemia, ¿ya? Entonces depende de la eritropoyetina. Ahorita vamos a ver un poquito más detalles, así que después la otra línea es los plaquetas, ¿ya? Que viene del megacariocito. Las plaquetas son, digamos, restos celulares, ¿ya? Que están ligados a la hemostasia. Y después ya vienen, digamos, la otra línea, donde están los neutrófilos, monocitos, eosinófilos, ¿no? Y los basófilos y los mastocitos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, aquí hay bastantes factores de coagulación. Esto está en estudio, incluso han escuchado medicina regenerativa, células madre, ¿no? Pues esta célula, mira cómo tiene la capacidad de ella de poder ser cualquiera de estas, ¿no? Entonces, acá hay una especialidad médica que se llama medicina regenerativa, que está buscando cómo con esas células hacer otro tipo de tejido, ¿se dan cuenta? Es un mundo ahorita que está ahí, digamos, en investigación, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta que es esta célula? Porque todas, ¿no? ¿Cómo la distinguen, digamos, esta de acá, ¿no? Porque se parecen, ¿sí o no? O sea, al microscopio no te das cuenta, al ojo poroseado. Entonces son otros marcadores que se llama citometría de flujo, que más adelante cuando vean cómo la diferencia, ¿no? ¿Cómo se sabe que es así? ¿Ya? Entonces, esa es la hematopoiesis. Esto es lo mismo. Ya, entonces la hematopoiesis, esto vamos viendo acá en el transcurso de la vida del ser humano, cómo se desarrolla. Al inicio, cuando estamos en embrión, en los 2 primeros meses, ¿ya? La hematopoiesis se desarrolla en el saco vitelino, cuando estamos como embrión. Después del segundo o tercer mes, empieza en el vaso, ¿no? Y el hígado, ¿ven? Y después más o menos de los, 3 meses empieza la médula, cada vez más la médula ósea. Porque ahorita, ¿dónde se hace? En la médula ósea, ¿no? Entonces, a medida que va, y cuando ya nacemos a los 9 meses, ya el hígado y el vaso ya no hacen, quedan como reserva, ¿no? Si tú más después en la adultez, tu médula ósea empieza a fallar, tu hígado y tu vaso pueden hacer hematopoiesis como reserva, por ello ya patológico, ¿ya? Entonces, la médula, cuando nacemos, la médula ósea es que se hace la hematopoiesis. Pero miren, cuando uno llega a la adolescencia, ¿no? Mira, los huesos largos empiezan a declinar, ya no hacen hematopoiesis. ¿Dónde se hace hematopoiesis? En las vértebras, en el esternón, en las costillas y en la pelvis. Creo que no le han puesto la pelvis, ¿no? Porque en esos lugares, en la pelvis y en el esternón, hacemos un procedimiento que se llama aspirado medular. ¿Ya? Esto lo hacen los hematólogos. Mira, esta es la pelvis, ¿eh? En la espina, ¿ven? Una aguja, un troca. Claro, tienen que anestesiarlo, ¿no? Y le sacan la médula ósea para estudiar las anemias, ¿no? Esta se pedía en Lima, pues. Por eso hay algunas patologías que allá la van a diagnosticar. Ya cuando ustedes terminan, seguro ya habrá hematólogos de chicha, pues supongo. Esto que animo que vayan no tenemos dermatólogos, hematólogos, oncólogos no tenemos, ¿no? Alguien tiene que ir al Lima, pues nada. ¿Ya? Aquí está, alguno tiene que salir, ¿no? Porque pediatras, internistas hay bastante ya. Aunque falta también, no es que falta, pero al menos uno, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese se llama aspirado. De esa manera se estudian las leucemias, los linfomas, las anemias que no, digamos, de alguna manera no podemos dar un diagnóstico, porque claro, cuando pensamos en anemia, pensamos en anemia ferropénica, que es lo más común, pero hay gente que tiene otro tipo de anemia, ¿eh? La anemia no es solamente ferropénica, ¿eh? Entonces hay que hacer, ¿dónde se hace? En la pelvis, ¿no? O se puede hacer en el esternón, ahorita la pelvis, y se sale como sangre, ¿no? ¿Ya? Y el hematólogo lee, ¿no? Y entonces vamos a hacer la eritropoiesis.
este es cómo se producen los glóbulos rojos o los hematíes. Como ustedes ven, se realiza en la médula ósea y dura más o menos un promedio de 7 a 10 días. Acá está, ¿no? Más o menos 5 días en la médula ósea. Viene la célula madre, ¿ves? Célula madre, aquí hay estos grupos que se van diferenciando. Y mira cómo entra la eritropoyetina tallar, ¿ves? La eritropoyetina, ¿ya? Y después ya viene la fase del proeritroblasto, que esto es lo que ya vemos al microscopio. Y de ahí se diferencian eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulocito y por último glóbulo rojo adulto o eritrocito o glóbulo rojo. Y aquí quiero que sepan los dos últimos, ¿ya? Reticulocito y hematíes, porque esto es lo que vemos, ¿ya? Este que dice acá, sangre periférica, ¿ya? Sangre periférica, esto ya lo vemos en la sangre y esto de acá lo vemos en la médula ósea. Este de acá también, este último a veces lo podemos ver en la sangre, cuando la médula pues está haciendo sangre ya pues, ¿no? Está sintetizando el glóbulo rojo que hasta algunos inmaduros se les sale. Pero lo más común es ver reticulocito y glóbulo rojo adulto, ¿ya? El reticulocito le llaman también glóbulo rojo joven, ¿ya? Glóbulo rojo joven. Y te mide la capacidad de la médula ósea para responder a la anemia, la capacidad de la médula ósea. Porque ¿qué pasa si hay una anemia? Entonces la médula tiene que hacer más glóbulos rojos, ¿sí o no? ¿Y cómo te das cuenta? Porque aumentan los reticulocitos, ¿no? Y si tú tienes una anemia y los reticulocitos están bajos, ¿qué quiere decir? Que la médula no está produciendo. O sea, los reticulocitos sirven para medir la respuesta de la médula ósea a la anemia, ¿ya? Sirve para medir la respuesta de la médula ósea a la anemia, ¿ya? Bueno, acá vemos con el tiempo como, digamos, la célula ósea chica. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? ¿Qué está pasando? Ya, entonces acá dice el reticulocito, ¿no? Ya están las células, son células jóvenes, como digo, ¿ya? Carecen de núcleo. Por eso es que algunos dicen que los glóbulos rojos no son células, ¿no? ¿Y qué ha quedado? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, ¿no? Porque no tiene todo, ¿no? Y por eso vive también 4 meses nomás, porque está bueno, no vive mucho. Pero conserva mitocondrias y ribosomas, ¿ya? ¿Cuánto es en la sangre normal? 1%. ¿Y cuánto vive? Un día, ¿no? Ese es el normal, ¿no? Pero a veces puede subir o puede bajar. Entonces, como decía, ¿cuál es la interpretación clínica? La capacidad de la respuesta de la médula a la anemia, ¿no? A la anemia, o sea, la pérdida de eritrocitos. ¿Cómo perdemos? ¿Cómo hacemos anemia? Porque tenemos hemorragia, ¿ya? En pacientes adultos, cuando tienes anemia, la primera posibilidad es hemorragia. Pero acá la gente piensa que no come. Pero el médico no piensa así. Si tú tienes anemia, la primera posibilidad es que estás perdiendo sangre. En adulto, ¿ah? Mi niño de repente sí, 5 o 6 años no está comiendo. Pero un adulto no. Siempre cuando hay anemia, primera posibilidad, está perdiendo sangre, ¿ya? Ya después vemos cuando hacen. Ya, ¿cómo se regula la eritropoiesis por la eritropoyetina? ¿Ves? Se produce en el riñón como respuesta a la hipoxia, ¿ya? A la hipoxia, ¿no? Y estimula las células preeritroides. Otros reguladores también son los andrógenos, ¿no? Por eso que los hombres tienen más hemoglobina que las mujeres, ¿no? Las hormonas tiroideas, factores de maduración como la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina B6, el fierro también iría acá, ¿ya? El fierro también, ¿ya? O sea que son insumos. Para que la médula haga glóbulos rojos, tienes que proporcionarle los insumos, ¿no? Así como quieres una buena carapulga, tienes que tener un buen tapa, no sé, igualito, ¿sí? Porque si tú le proporcionas insumos, la médula ósea debe hacer los glóbulos rojos, y si no hace, porque está enferma, ¿está claro? ¿Ya? O sospecha que está enferma, hay que verlo, ¿ya? Ya, entonces, los eritrocitos son discos bicóncavos, ¿ves? Parece una dona, ¿ves? Una depresión central, no tiene núcleo, no tiene organelas, ¿no? Son los elementos formes más numerosos de la sangre. Acá está su estructura bicóncava, ¿ves? ¿Cuánto es su diámetro? 7 a 8. Mira, hay que aprenderse eso, ¿ah? ¿Cuánto es el diámetro de un glóbulo rojo?
7 a 8 micras. Algunos dicen 7, otros dicen 8, ahí le ponen 7.5, ¿ya? Eso hay que aprender, ¿ya? El diámetro. Y su función, tiene una alta capacidad de deformación en la circulación con esta forma, ¿ya? Cuando pierde esta forma, también pierde su capacidad de deformarse. ¿Dónde se destruyen los glóbulos rojos? Normalmente en el vaso, ¿no? ¿Quién dijo? En el vaso se destruye, ¿no? En el vaso, ¿no? Y su función principal es transportar la hemoglobina. 1/3 de su volumen del glóbulo rojo es hemoglobina, ¿ya? Por eso es que tiene 34 gramos por decilitro. Y los glóbulos rojos viven 120 días. Para su metabolismo utilizan glucosa, ¿ya? De esa manera sintetizan su ATP para mantener su equilibrio osmótico, ¿ya? Acá están los valores que ya vimos. Valores bajos se llama anemia y valores altos se llama policitemia. Y la función de los eritrocitos, transportar la hemoglobina. Ya vimos eso en antes, ¿no? Cómo transportan la hemoglobina y regulan el pH, ¿ya? Regulan el pH. Ya esto ya vimos, pero... Hay varias hemoglobinas, varias hemoglobinas. La que tiene que aprender es al menos estas 3. Hemoglobina A, que tiene que ser 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Mira, es el 98%, 95-98% de la hemoglobina adulta. Pero hay una hemoglobina A2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Mira, de 1 a 1.5, 3.5. Después está la hemoglobina fetal, que tiene dos cadenas alfa y 2 cadenas gamma, que está en los niños, ¿no? Hasta el nacimiento, ¿ves? Pero los adultos tenemos menos del 1%. Y después vienen estas hemoglobinas ya medias raras acá, que se llaman Gover 1, 2, el Porla, que se ven en los embriones. Entonces, ¿qué hay que saberse? Las 3 primeras, ¿no? Hemoglobina A, hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. Ya para tranquearlo, de repente se prenden las cadenas, ¿no? Pero la primerita, 2 alfa y 2 beta, hay que saberla. Ese ya de colegio, ¿no? ¿Ya? Es lo principal, ¿no? Sino que esto sirve para qué? Para algunas, cuando hagan hematología más adelante, a veces varía un poquito, ¿ya? Pero como estamos en fisio, ¿no? Y la Gover sí no lo he visto, eso ya, pero nada. Pero para que vean que hay más y ahí estamos pasando, eso lo vimos en antes. Y entonces la hemoglobina, cuando tiene oxígeno, se llama oxihemoglobina. Y cuando no tiene oxígeno, se llama desoxihemoglobina, ¿ya? Ahí está una misma. Funciones de la hemoglobina, ya vimos, ¿no? Transporte de bicarbonato, ya. Ahora vamos a ver la eritrocateresis, cómo se destruye, cómo la destrucción fisiológica de los hematíes. Se llama eritrocateresis, ¿ya? Lo realizan los macrófagos tisulares. Vamos a ver acá. ¿Dónde lo pongo? A ver, aquí puede ser. Y a ver. Aquí creo que puede ser. Entonces, mire, ven. Entonces, los glóbulos rojos viven 120 días en la sangre, normalmente, ¿ya? 120 días. Y ahí le llaman, cuando ya tienes los 120 días, el glóbulo rojo viejo. ¿Por qué pierden su capacidad de formarse? Y al perder su capacidad de formarse ya no pueden pasar por el filtro del vaso. Entonces los macrófagos del vaso lo fagocitan y de esa manera lo destruyen, ¿ya? Por eso que el vaso es un órgano anticomunista, me dicen a mí. Acaba con los rojos. ¿No? Ya, entonces la hemoglobina se, digamos, al destruirse, se divide en globina, que son las cadenas, 2 alfa y 2 beta. Y como son cadenas de aminoácidos, entonces son aminoácidos, pues, y esos aminoácidos se puede utilizar para hacer proteínas, ¿no? Y el otro que se destruye, o digamos la otra parte, es el grupo hemo. El grupo hemo tiene fierro, ¿no? Con su valencia más, acá se vuelve férrico, ¿eh? De ferroso pasa a férrico. Y se puede utilizar de nuevo, pues, ¿no? Se recicla, ¿no? Todo esto se recicla, ¿no? Esa palabra que ahora se recicla, ¿no? Y el grupo hemo también pasa a convertirse en biliverdina. Y esta biliverdina se convierte en
bilirrubina y va al hígado, ¿no? Y el hígado vuelve de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, esa bilirrubina, digamos, se secreta por la bilis, ¿sí o no? ¿Ya? Y va al intestino. Y en el intestino delgado, por acción de las bacterias que tenemos, se convierte en urobilinógeno y estercobielina. El urobilinógeno se reabsorbe en la sangre y va al riñón y se pulsa por la orina como urobilina y le da color a la orina como la incacona. ¿Está claro? Y el que sigue en las heces se llama estercobilina y le da color a las heces, que tiene un color oxigéneo en las heces. ¿Se dan cuenta? De esa manera, digamos, ese metabolismo, digamos, de los glóbulos rojos. Eso se llama eritrocateresis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Más o menos. Ya de ahí no lentes, ya estamos. ¿Qué me quiere dicho? ¿Algo se me ha pasado o no? Creo que no. Ya esto está, eso es lo que he dicho. Ya, pues vamos a ver el fierro ahora. Necesita el fierro, ¿no? Y el fierro tiene dos valencias, ¿no? Más 2, que es ferroso, y más 3, que es férrico, ¿no? Ese es el químico. ¿Ya? Otra cosa, el hierro es tóxico, porque genera radicales libres, ¿no? El radical libre, ¿qué hace? Daña. ¿Qué cosa es un radical libre? ¿Ah? No se acuerdan, ya se olvidaron. Entonces, ¿por qué es peligroso esto? Porque daña digamos, la membrana, ¿no? Envejecen, ¿no? Son los oxidantes, pues, ¿no? Los radicales libres como el producto de desecho del metabolismo, ¿no? Hay una teoría, ¿no? Porque ahora la gente se pone vitamina C. 7 gramos se ponen algunos, ¿no han visto? No, frasquitos, 100 soles vale. En el COVID se ponían un montón, pero la Chile se ponen, ese que va a ser 3, que no quieren envejecer, lo que se paran poniendo. Pero parece que los estudios últimamente han salido, parece que no va bien. Está cayendo. ¿Hay por ahí un farmacéutico ahí? Vitamina C. Porque o sea, muchos tomamos, yo también tomamos antioxidantes, ¿no? Fíjense, ¿no? O sea, los radicales libres oxidan las moléculas, ¿no? Y dañan las membranas, o sea, te envejece, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno ya pues 40, 50 años comienza a tomar sus antioxidantes, yo veo ahora también que... Entonces, ¿quiénes son los antioxidantes? La vitamina C, ¿no? ¿Qué más? Los beta-carotenos, ¿no? El tomate. ¿Qué más hay? La vitamina D también tiene un poco, pero la vitamina C ya es la que más tiene como antioxidante. Entonces el hierro se encuentra, ¿a dónde se encuentra? Miren, mayormente en la hemoglobina. 70% del hierro que tenemos está en la hemoglobina. 4% en la mioglobina. ¿Y la mioglobina dónde es? En los músculos. 1% en atrás, ferrina, que son, ¿no? Moléculas de proteína. Y como reserva tenemos la ferritina y la hemosiderina, ¿ya? La ferritina es un depósito móvil del fierro. La ferritina es un depósito móvil del fierro y lo medimos en clínica. Cuando tenemos estudios para anemia ferropénica, actualmente medimos la ferritina para ver cómo está su nivel de hierro. El problema de la ferritina es que también es un, ¿cómo se llama? Un reactante de fase aguda y puede estar elevado porque simplemente hay inflamación. Pero ya es interpretación del médico, ¿no? Y la hemosiderina se encuentra en la médula ósea. En la médula ósea. ¿Ya? La hemosiderina está en la médula ósea. ¿Ya? Entonces, nosotros ingerimos hierro más o menos de 10 a 14 miligramos al día. ¿Ya? ¿Ya? Y absorbemos, mira cuánto. Mira, de los 10 miligramos que comemos, absorbemos 2 miligramos. O sea, en otras palabras, nosotros absorbemos el 10% del hierro que comemos. ¿Ya? Entonces, una parte también lo eliminamos por las heces. Entonces, ese hierro que se absorbe, acá hay un transportador que se llama transferrina, ¿no? ¿Ya? Que lo moviliza en el plasma. ¿Por qué? Porque tiene, como es un radical libre, peligroso, ¿no? O sea, daña,
siempre tiene que estar con la transferrina y lo lleva al plasma. Y del plasma lo lleva, por ejemplo, la médula para que esté dentro de la hemoglobina, lo lleva al músculo, ¿ya? Y por último también, ¿a cuánto se pierde al final? 1 miligramo a 2 miligramos. O sea, se absorbe 2 miligramos y se pierde 2 miligramos. ¿Ya? Por eso, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque el hierro se recicla. Entonces, cuando hay anemia, ¿qué pasa? Se está perdiendo hierro, o sea, hay hemorragia. ¿Ya? O sea, solamente porque se pierda, porque se descama el epitelio del tracto gastrointestinal, ¿no? La piel, del epitelio del sistema urinario, ¿ya? O sea, por ahí se pierde el hierro. O sea, el hierro se recicla, ¿ya? Y como cultura general, hay que saber que el hierro está en la carne, ¿ya? Acá yo veo que comen lenteja, frijoles, eso son mentiras, eso no. Tienen que comer carne, ¿ya? Acá el hierro está en las vísceras, en la carne, ¿ya? De repente puede estar en el frijol, pero te quieras comer 1 kilo de frijol, ¿no? ¿Dónde comes? Un poquitito nomás. ¿No? Si quieren comer hierro es carne, ¿ya? Porque hay hierro hémico y hay hierro no hémico, ¿no? ¿Han hecho eso? No. Y el hierro hémico, que está más fácil de digerirse, es en la carne. También hay hierro en los vegetales, ¿no? Pero ese hierro no es tan fácil de digerir. Por eso es que los vegetarianos tienen problemas a veces. Los veganos, ¿no? Porque los veganos creo que de eso no comen nada, creo, ¿no? Nada de eso, ¿no? Bueno, pero hay gente, pues. Mira, dice, cada mililitro de sangre contiene 1 miligramo de hierro. Mira, 1 mililitro, ¿eh? O sea, un poquitito. Por eso cuando uno pierde sangre, crónicamente poca sangre se puede anemizar en unas cuantas semanas, ¿no? ¿Ya? Dice, una pérdida de sangre superior a 10 a 20 mililitros de sangre al día supera la capacidad de absorción intestinal de una alimentación normal, porque lleva déficit de hierro. O sea, 10 centímetros de sangre. Poquito, no es mucho, ¿sí? ¿No? Como cultura general tenemos que decir, cuando uno pierde sangre por los pulmones, tú toses y toses sangre, ¿no? Eso se llama hemoptisis. El paciente viene corriendo del médico, se asusta, ¿sí? Nadie está tosiendo sangre y está tranquilo, ¿no? Se asusta, ¿sí? Otro, y realmente toses poca sangre, porque la sangre es escandalosa, o sea, un poquito de sangre parece bastante. De otra forma que puedes perder sangre es por vía urinaria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una gota de sangre, o 2 gotas de sangre tiñen la orina de rojo. Entonces tú ves sangre también en tu orina, vienes corriendo. O sea, muy poco probable que te anemice, porque tú pasas la voz al toque. ¿Dónde uno pierde sangre y no se da cuenta? En el tracto gastrointestinal. Si tú, cuando más adelante hay un signo, digamos, un signo que se llama melena, ¿no? ¿Alguien sabe melena? Melena es cuando haces heces así como la brea. Eso significa que estás sangrando, como la brea. Cuando yo he visto la brea, hay sangre así como una diarrea, pero de brea. Eso quiere decir que la sangre se está combinando con el ácido clorhídrico en el estómago y sale así, se llama melena, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, pero para que salga melena, tú tienes que perder más o menos 150 o 200 milímetros de sangre en un round, pues, ¿no? O sea, sangrado prácticamente de medio vaso a un vaso de sangre. Es bastante, pero si estás perdiendo, como dice, 20 mililitros, 10 mililitros, a veces no te das cuenta, salen las heces normal. ¿Ya? Por eso que a veces por el tracto gastrointestinal, unas pérdidas así pequeñas, pero crónicas de varios días, semanas, te pueden anemizar. Y esa es siempre la primera posibilidad en un adulto, sobre todo si es hombre. Si es mujer, a veces la regla, pues, ¿no? Se regla mucho. O sea, esos son los principales 2 casos por los cuales hay anemia. Después están, como digo, la vitamina B12, ¿ya? Que se llama el factor intrínseco. ¿Ya? ¿Esto han hecho? No hemos hecho todavía, ¿no? Donde el factor intrínseco se secreta en el estómago. Ya más adelante vamos a ver, ¿ya? Y la vitamina B12, si no hay el factor intrínseco, no se puede absorber. Hay una enfermedad que se llama anemia perniciosa, que es, digamos, no es común, o digamos, no es tan rara, donde no se secreta ese factor intrínseco y por lo tanto la vitamina B12 no se absorbe. Y se desarrolla una enfermedad que se llama anemia perniciosa. Y el tratamiento es ponerse de por vida la vitamina B12 intramuscular. ¿Ya?
A este han hecho, pues, ¿se acuerdan? Nos han hecho, creo, en su práctica, que hacía un paciente tenía parestesia, que tenía dañados, digamos, las vías ascendentes, gráciles y, ¿no? Y burdaca, ahí en una práctica veo. Ese es un síntoma de esta enfermedad. Por eso seguro le han estado enseñando esto. ¿Ya? El ácido fólico también, ¿ya? También se necesita. ¿Dónde encontramos el ácido fólico? En los, digamos, en las verduras, pues, ¿no? La vitamina B6, todo eso necesita para que se sinteticen glóbulos rojos. Y acá están los requerimientos, como ustedes ven. Algunos sí, mira, el vitamina B12 es en microgramos. Dice que tenemos una reserva de 3 años. En cambio, el ácido fólico tenemos una reserva de 3 meses. ¿Ya? Esta es la anemia perniciosa que le decía, es la enfermedad que causa el déficit de vitamina B12. Después me piden los índices morfológicos, que son 3, ¿ya? Índices eritrocitarios. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. De estos, el más importante es el de acá arriba, volumen corpuscular medio, que es el hematocrito por el número de eritrocitos. Valor normal de 80 a 100 femtolitros. De 80 a 100 femtolitros. ¿No? Después viene la hemoglobina corpuscular media, que es la hemoglobina por el número de eritrocitos. Su valor normal de 27 a 22 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, hemoglobina en hematocrito, es de 32 a 36 miligramos. Acá, bueno, acá he puesto 320, 360 gramos por kilo. De los 3, el primero es el más importante, ¿ya? Pero no quiere decir que el resto tampoco no lo sepa, ¿no? Sino que se usa más. ¿Ya? Aquí está el volumen corpuscular medio, este es ya, digamos, el pesado, ¿no? ¿Qué representa? O sea, representa el promedio del volumen de los glóbulos rojos. ¿Cuánto es el tamaño de los glóbulos rojos? ¿Cuánto es el tamaño? 7 a 8 micras de diámetro. Entonces, a veces los glóbulos rojos están más grandes, tienen 10 micras, ¿te das cuenta? O tienen más chicos, ¿no? Por eso, porque según este parámetro vamos a definir las anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso hay que saber, porque es un tipo de clasificar las anemias, por eso es más importante. Y esto ya viene en los hemogramas, ¿no? Ya viene, cuando uno pide en el hospital, aquí está, ¿ven? Ahí está, mira cómo dividen las anemias, de acuerdo al volumen corpuscular medio. Esto hay que aprenderse. ¿No? Mira, entonces vienen las microcíticas que tienen menos de 80 femtolitros. ¿Cuál es la más famosa? La anemia ferropénica, la más común. Pero también puede ser talasemia, anemia celular. Pero hay que aprenderse la primera. En cambio, la anemia macrocítica, que tiene más de 100 femtolitros, ¿cuál es la más común? La megaloblástica por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Una de las dos, o pueden ser los dos. ¿Ya? Y mira, y todo lo que hay que aprenderse: alcoholismo, insuficiencia hepática, hipotiroidismo, ¿ya? ¿Ya? Y las normocíticas, que están tamaño normal de 80 a 100 femtolitros, lo cual es la primera posibilidad que sea por enfermedad crónica. O sea, por ejemplo, pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen lupus eritematoso sistémico, que tienen tuberculosis, ¿te acuerdas? Que tienen insuficiencia renal, ellos hacen estas anemias por enfermedad crónica. O sea, glóbulo rojo de tamaño normal, ¿ya? Para eso hay que aprenderse el volumen corpuscular medio, ¿ya? Ya después viene la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Acá sirve para, digamos, el valor promedio de la hemoglobina que contiene cada glóbulo rojo. Va de 28 a 32 picogramos. Y clasifica las anemias en anemias normocrómicas
hipocrómicas, ¿no? ¿Ya? Y acá la más famosa es la anemia, pues, ferropénica, que es anemia hipocrómica, o sea, los glóbulos rojos no están tan rojitos, están medio pálidos. ¿Ya? Y después sigue la otra concentración de hemoglobina corporal media, como digo, ahí está 32 a 36 gramos por así miligramos por 100 mililitros. Y cuando el valor bajo va con ferropenia y cuando está un valor alto va con esta enfermedad enferocitosis hereditaria. ¿Ves? Para estas cosas hay que aprender, nada más como un diagnóstico diferencial. Pero el volumen corpuscular medio, ¿ves? Toda la clasificación, ¿ya? Da un enfoque a los anillos, por eso hay que aprender. Así que de ahorita le están enseñando. Este es un poco de serio, ¿no? Pero así me han pedido, entonces. El volumen está el hemoglobina corporal media, ¿ves? Entonces va hipocromía, o sea que estas dos, ¿qué dicen? ¿Cómo está pintado? O sea, cómo se ve, digamos, el color de los glóbulos rojos. Hipocrómico o normocrómico. Después el otro es la amplitud de la distribución eritrocitaria, se llaman ADE. ¿Ya? Evalúa el tamaño, ¿no? La diferencia del tamaño sería, ¿no? Entre los hematíes, o el grado de anisocitosis, Su valor normal va de 13 a 1,5. ¿Qué quiere decir? Acá tienes un índice normal. ¿Qué quiere decir? Que los glóbulos rojos están del mismo tamaño, ¿verdad? ¿Ya? Y por eso su valor normal va de 13, más o menos, ¿no? En cambio, cuando el ADE está elevado, hay glóbulos rojos de distintos tamaños, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando tienes anemia, yo dije anemia microcítica, ¿sí o no? Entonces los glóbulos rojos están más chicos, ¿sí o no? Pero están más chicos y están de diferentes tamaños. En cambio, cuando están chicos y tienen el mismo tamaño, sospecha talasemia. Por eso hay que aprender, ¿ya? Y todo eso, ahorita actualmente la tecnología, las estrellas los hemogramas en el hospital salen. ¿Ya? Y después anemia. Entonces, ¿qué cosa es la anemia? Esta síndrome debido a disminución de la masa eritrocitaria que resulta insuficiente para aportar oxígeno necesario a la célula. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se define anemia? Por 3 criterios: por hemoglobina, hematocrito y número de glóbulos rojos. De los 3, el que tiene más peso es la hemoglobina, ¿ya? Si hay, pongamos, que algunos están más altos, algunos están más bajos, ¿a quién le creo? A la hemo, porque a veces pedimos salen los 3. ¿Y cuál es el que tiene más peso? La hemoglobina, ¿ya? ¿Ya? La hemoglobina. Hay todos los valores normales en adulto, ¿ya? O sea, el valor de los adultos es 13. O sea, un hombre que tiene 12 ya tiene anemia, ¿no? Mujeres hasta 12, ¿no? ¿Ya? O sea, si tienes 11 ya estás en anemia. Las gestantes hasta 11, ¿no? Si tienes 10 ya estás en anemia. Los ancianos también igual, los niños también. Esos son los valores normales, según la OMS. Después hay que corregir la anemia por el grado de altura que estén, ¿no? Es decir, este es un tablita del MINSA, Ministerio de Salud. ¿No? Nosotros, o sea que estamos ahorita a nivel del mar, estamos trabajando con los valores a nivel del mar, pero si vamos, por ejemplo, a Huancayo, ¿cuánto está? 1600, ¿no? O sea, hasta por aquí teníamos que, o sea, el valor de hemoglobina tiene que aumentar un poquito más. Si nos vamos a Cerro de Pasco, creo que está a 4000, ¿no? O acá San Pedro Carpana nomás, San Pedro Carpana está a 3900, 3.5, o sea, del 14 va a 17, ¿no? O sea, para ellos hemoglobina normal es 17, te cuento. En Chincha aquí tiene 17, nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos por la altura tienen un mecanismo de compensación. De repente ellos con 13 está con anemia, ¿sabes? Uno que viene de San Pedro Carpana con 13 está mal, bueno, pero un costeño está bien. O sea, eso es difícil de interpretarlo a veces, ¿ya? O sea, esos son cuando uno vive pues por arriba de los 2000 metros, ¿no? Después los hombres tienen más hemoglobina que las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos los testosterona, ¿no? Los andrógenos. Y también porque las mujeres reglan, pues, ¿no? También es otro gobierno. Por eso tiene un poquito menos de hemoglobina. La edad va fluctuando, ¿ya?
Pero cuando llegan a los 15 años los hombres y las mujeres a los 18 ya tienen los valores de adulto. Después, ¿quiénes bajan la hemoglobina? A veces la insuficiencia cardíaca, porque hacen estados congestivos, ¿ya? También los fumadores aumentan la hemoglobina, ¿no? La altura, como vimos, ya tiene hemoglobinas mayores, y el estado de hidratación, ¿no? Si estamos deshidratados, tenemos menos plasma, ¿sí? Entonces tenemos más hematocrito, ¿no? Da falsamente, ¿no? Alguien que puede tener una anemia leve le puede pasar que no tiene nada. Por eso que en medicina los análisis que leemos en el hospital no se leen, sino se interpretan. ¿Ya? Cualquiera puede leer los análisis, el portero también agarra y lo lee, pero interpretar los análisis y se interpretan con el contexto clínico del paciente. Después me pide que hable de la velocidad de sedimentación globular. ¿Ya? La velocidad de sedimentación globular, que es BCG, velocidad de sedimentación globular, o BCG, así ponemos en los análisis, es una prueba específica para valorar si hay inflamación. ¿Ya? Inflamación. ¿Ya? La inflamación es una respuesta, ¿no?, del sistema inmune, ¿no?, para intentar reparar, digamos, algunos daños que no hacen en el cuerpo, ¿no? Cuando te una herida, un golpe, hay inflamación. Entonces, este BCG es un marcador inespecífico. Inespecífico quiere decir, porque la inflamación, ¿qué puede ser? Por una infección, puede ser por una enfermedad autoinmune, ¿no? La artritis reumatoide, por ejemplo, puede elevar. Entonces, te dice simplemente que hay inflamación. Ya uno tiene que buscarla cuál es, ¿no? ¿Y por qué se debe? Porque, digamos, se secretan factores reactantes de fase aguda, ¿no?, por el hígado. El hígado secreta estos reactantes de fase aguda, el más conocido es el fibrinógeno, ¿no? ¿Ya? Y estas proteínas hacen que los glóbulos rojos se peguen, ¿no?, se sedimenten, ¿ya? Se sedimenten. Miren las proteínas de fase aguda, un montón, ¿ya? Pero la más conocida acá que le van a preguntar es el fibrinógeno. Acá está el fibrinógeno. Pero mira que hay ceruloplasmina, actoglobina, proteína. Otra que están usando ahorita es la proteína C reactiva, también se está usando ahorita bastante, pero no me han pedido eso más adelante. No me han pedido que le haga el fibrinógeno, es el más conocido, ¿ya? El más conocido. Ya, entonces los valores se miden, ya, en una hora se mide, y los valores son en varones de 0 a 10. Acá pone 20, un poquito más, de 0 a 10, las mujeres de 0 a 20. Un poquito más de 0 a 10 los varones, y 0 a 20 las mujeres serían un poquito más. Ya creo que está toda. ¿Ya? Hasta ahí.